buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Estamos una tarde más de estudio bíblico para poder escudriñar y aprender y analizar y profundizar acerca de las Escrituras. Veníamos viendo los evangelios del Nuevo Testamento y en esta ocasión vamos a estar viendo el Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! Como habíamos visto en el primer estudio de los evangelios, el Evangelio según San Lucas da prominencia a la humanidad de Cristo, al hombre perfecto. Es el pináculo de su evolución. A ese hombre que trae perdón y salvación. También se acuerda que habíamos comentado que Lucas era médico y como buen científico se encargó de indagar y de recopilar absolutamente toda la historia. Por lo tanto, es el evangelio más completo respecto de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro la historia del Evangelio de Lucas, nosotros lo podemos ver en dos tomos, en el Evangelio según San Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Nosotros vamos a ver en el primer capítulo, cuando Lucas introduce en su libro, que le escribe a Teófilo. Se cree, por los estudios, que el Evangelio de Lucas está escrito para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos. Cuando en la Biblia o cuando en el ambiente teológico ustedes escuchan la palabra gentil, se refiere a todas aquellas personas que no son judías, que no son parte del pueblo judío. Porque mi familia es judío. Y Teófilo, en realidad, hay como varias especulaciones. Se creía que era una persona, a veces se creía que era dirigido a un comandante romano, a un soldado. Sin embargo, la tradición refiere que Teófilo, cuando dice Teófilo, se refiere a los gentiles, ya que la palabra Teófilo significa amigo de Dios. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Por lo tanto, el libro de Lucas y Hechos de los Apóstoles se ajusta a cualquier persona que tenga estas características, ser amigo de Dios. Por eso es que se dice que es un libro escrito para los gentiles. Lucas le provee a los cristianos una historia continua y ordenada sobre la vida de Cristo y también los primeros pasos de la iglesia, mostrando a Jesucristo como el hombre ideal. Lucas fue colaborador de Pablo y tanto Lucas como Pablo creían que el evangelio tenía que ser más cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio tenía que llegar a todo el mundo. ¿Sí? Si bien hubieron algunos apóstoles que se dedicaron a misionar dentro del pueblo judío y para los judíos, Lucas y Pablo habían entendido que el mensaje y la misión era para todo el mundo. Por eso sus libros son más literarios y se dirigen más a los gentiles. Lucas escribe en griego, de hecho escribe para los griegos también, y en su libro, por lo general, evita las palabras de origen judío. Nosotros habíamos visto en el primer encuentro de los evangelios que Lucas relata a Jesús como el Hijo del Hombre, y esto lo podemos ver a lo largo de su libro. En varias ocasiones se hace referencia al Hijo del Hombre, ¿sí? A Jesús como el Hijo del Hombre, y más que nada nosotros lo empezamos a ver en el capítulo 3 cuando relata la genealogía de Jesús, que él va desde Jesús hasta Adán, mostrando a Jesús como el representante o el verdadero representante de la raza humana. O sea, que venga desde el inicio de Adán hasta el fin de los tiempos, es como que mostraba su humanidad. Se ve en el Evangelio como el representante perfecto, como el que nació, vivió sin pecado, murió y resucitó. ¡Aleluya! Y no resucitó porque sí, sino que resucitó para salvación, para nuestra salvación. Amén, hermano. El mismo Jesús hace referencia de él mismo como el Hijo del Hombre. Al hacer esto, se muestra como un hombre, como nosotros, con sufrimiento, con la misma condición humana que nosotros. Respecto al autor, nosotros ya sabemos que es Lucas, y como bien decíamos, tenía un modo de escribir y un método también. Él se valió de varias fuentes
para poder escribir su libro. Por eso es que nosotros el libro de Lucas lo encontramos tan completo. Esto de la fuente no lo sacamos de cualquier lugar, sino que ustedes lo pueden ver en Lucas capítulo 1, del versículo 1 al 4. El Evangelio de Lucas y el de Hecho, ambos son tomos gemelos de lo que sería el nacimiento y la historia, o sea, la historia del nacimiento de la fe cristiana. Al principio Pablo habla en plural y es porque se cree que estaba junto con Pablo en cuanto a las misiones. Luego queda a cargo como pastor de la iglesia de Filipos y en un tercer momento vuelve a hablar en plural y es cuando Pablo regresa de Macedonia. Vuelven al trabajo misionero. Es por esto que el Evangelio de Lucas también puede ser llamado el Evangelio según San Pablo. Sí, no lo sabía. Porque compartieron y estuvieron en el mismo equipo misionero y porque trabajaban juntos. Lucas nosotros lo vemos aparecer en las epístolas y esto lo podemos encontrar en algunos versículos, como por ejemplo en Colosenses 4:14. Ahí vemos cómo Lucas aparece en las epístolas que Pablo escribía. Y esto da cuenta de cómo ellos iban juntos, como les decía, en este equipo misionero. Como lugar y fecha de composición del libro de Lucas, lo podemos ubicar aproximadamente en el año 60 después de Cristo en la ciudad de Cesarea. Lucas tiene ciertas características particulares. Vieron que nosotros cada vez que vemos un libro vemos las características particulares de cada libro. El libro de Lucas, por ejemplo, es uno de los libros más históricos, o sea, es el evangelio más histórico, donde nosotros podemos ver cómo él hace referencia a las fechas. Por ejemplo, con el nacimiento de Juan el Bautista, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo del 1 al 2, él nos ubica en la fecha, históricamente es en la fecha. Aproximadamente esos años son 28, 29 después de Cristo. En la Biblia no dice año 29 o 30 después de Cristo, sino que lo encontramos como el año 15 del imperio de Tiberio César, porque era la manera en la que se referenciaban también ahí. Lucas intenta escribir de la manera más ordenada y de la manera más cronológica los sucesos de la vida de Jesús. Se ve que fue uno de los historiadores más exactos y conscientes a la hora de escribir la vida de Jesús. Otra característica del libro de Lucas es que también fue el libro más literario, porque al ser su lengua natal fue mucho más prolijo a la hora de hacer las traducciones y las redacciones. Al ser médico y al estar instruido, tenía esta capacidad de ser mucho más literario que otros. Ustedes pueden comparar esto entre Lucas, capítulo 4, versículo 38, y Mateos 8:14. Ahí se van a ver las diferencias entre un libro y el otro, y esto que estamos diciendo nosotros de que uno es más literal que el otro. Las parábolas del buen samaritano y el hijo pródigo son reconocidas como las obras maestras de la literatura, que los invito a que las lean porque más allá de ser una literatura clásica, también tiene una enseñanza preciosa y muy bonita lo que serían estas dos parábolas. Todas las parábolas son preciosas, pero la enseñanza de estas dos son muy lindas también, porque representan también esto de la humanidad, de la debilidad del hombre, de la humanidad de Cristo, y el más allá de los límites que por ahí nosotros nos ponemos en nombre de los prejuicios, de las religiones, de las diferencias raciales, es como Dios a través de su amor nos muestra también su humanidad. Lucas también es el evangelio más doctrinal porque Lucas muestra la influencia de Pablo, ya que se considera el primer teólogo de la iglesia, ¿sí? Este evangelio presenta la doctrina de la persona de Cristo, la naturaleza y el significado del arrepentimiento, la salvación, entre otros temas.
Y aunque Lucas tiene mucho conocimiento respecto de la doctrina, su libro no se centra y no le da como la mayor importancia a la doctrina, sino que él se centra y la importancia se la da al Espíritu Santo. Tanto en el libro de Lucas como en el libro de los Hechos, todos los protagonistas siempre se hace referencia a cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Como por ejemplo Juan el Bautista o Elizabeth, cuando se encuentran María y Elizabeth y se chocan las panzas, dicen que fue llena del Espíritu Santo. Otro de los ejemplos nosotros lo podemos ver con Zacarías, con Simeón cuando ve a Jesús mismo también cuando fue lleno del Espíritu Santo. Otra característica que tiene el libro de Lucas es que es uno de los libros más largos del Nuevo Testamento, es el que más ha escrito y están ahí cabeza a cabeza con Pablo. En realidad Pablo escribe un poco más, pero entre los dos fueron los que más han aportado a lo que sería el Nuevo Testamento. Lucas tiene temas sobresalientes que a mí me fascinan en lo personal, y es que Lucas es el libro de los desamparados. Él habla sobre las mujeres, sobre los pobres, sobre los desesperanzados, sobre los dejados de lado y también sobre los niños. Lucas es el libro de aquellos en los que hasta entonces no se le había dado tanta relevancia. En Lucas nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, hace mención 43 veces a las mujeres que aparecían en la obra y vida de Jesucristo. En cuanto a la niñez de Jesús, Lucas es el único que escribe sobre la niñez de Jesús y de Juan el Bautista también, y pone cierto énfasis e importancia a los niños también en su libro. Y respecto de los pobres, hay 8 parábolas que hablan el libro de Lucas respecto de los pobres o de las necesidades económicas también. Se puede ver de las dos maneras. Lucas reconoce el estado degradante que tenía la mujer en esa época. No estamos muy lejos todavía. Y es por eso que hace hincapié en la visión y en el trato que tenía Jesús hacia ellas. Es por eso que nosotros podemos ver en el libro de Lucas que hay 13 mujeres que menciona el libro de Lucas, que no lo vamos a ver en los otros evangelios, y tienen que ver entre el nacimiento y la resurrección, o sea, tienen que ver con el nacimiento y la resurrección de Jesús. Los niños reciben mayor atención en el libro de Lucas que en cualquier otro. Los 3 primeros capítulos del libro de Lucas nosotros podemos ver que se lo dedica al nacimiento y a la niñez de Jesús y de Juan el Bautista. Pero también podemos ver los milagros y las menciones que se le daba a los milagros respecto a los jóvenes, ¿sí? Y a los niños. En 3 ocasiones nosotros podemos ver milagros respecto de los jóvenes y los niños. Esto lo podemos ver en Lucas 7:12, Lucas 8:42 y Lucas 9:38. Estos 3 casos son cuando Jesús sana a la hija de Jairo, cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado, y el otro es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Son 3 milagros exclusivos de muchachos jóvenes o de niños que hace referencia al libro de Lucas, que no vamos a ver referenciado en los otros evangelios. Los desamparados nosotros lo podemos ver representados en Lucas a través de las parábolas. Ya más adelante vamos a ver las parábolas exclusivas de este libro, pero la podemos ver en parábolas como el buen samaritano, el rico y Lázaro, el rico insensato, en la parábola de la moneda perdida, por ejemplo, pero bueno, ya después vamos a mencionarlas una por una. Todas ellas muestran el contraste entre la riqueza y la pobreza o sobre las necesidades económicas. Como dijimos anteriormente, Jesús en Lucas es mostrado como el defensor de los pobres y de los oprimidos. Otro tema destacado en Lucas es la oración, y podemos ver que cada vez que Jesús iba a realizar algo o el inicio de alguna situación importante en su ministerio, él oraba, ya sea antes
o después de situaciones críticas de su ministerio. Y esto es una enseñanza que nosotros la podemos ver en Jesús, pero es importantísima también para nuestras vidas, porque el Señor Jesús fue ejemplo para nosotros y para cada decisión que tomaba, Él oraba. Y es algo que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, deberíamos también tener en cuenta para nuestras vidas. Hay un par de versículos que yo ahora les voy a referenciar para que ustedes puedan leer como ejemplo de cuando Jesús oró, como por ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos 21, en Lucas 9, 18 puede ser otro de los ejemplos, pero yo quiero tomar el ejemplo de Lucas 11, donde específicamente nosotros podemos ver a Jesús y a la oración. Primeramente, cuando los discípulos le preguntan cómo orar, Él es donde les menciona el Padre Nuestro, que es algo que nosotros conocemos, y si no, ustedes lo pueden leer en Lucas 11. En Lucas 11 nosotros tenemos entonces el Padre Nuestro cuando le preguntan sus discípulos respecto a cómo debían orar. Él les enseña el Padre Nuestro, luego les referencia una parábola donde les comenta que si un amigo viene a mitad de la noche a pedirnos algo, pan para comer, que por más que sea la noche y que nosotros estemos acostados, igual vamos a responder al pedido porque es un amigo. Y para terminar de explicarles, el Señor les dice en Lucas 11:9, y es lo que quiero compartir con ustedes respecto a la importancia de la oración, porque acá Jesús nos da la clave de lo que es la oración en la vida de un cristiano. Lucas 11:9 dice entonces: y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. Vemos cómo Jesús termina esta parte de la oración. Ustedes pueden seguirlo leyendo después porque la enseñanza completa sobre la oración es preciosa. Yo hoy les voy a leer solamente hasta ahí, porque el Señor deja explícito y nos confirma que si nosotros le pedimos, Él nos va a dar, que si nosotros le buscamos, lo vamos a encontrar, y vamos a encontrar todas aquellas cosas que buscamos y le pedimos a Él en oración. Por eso que es tan importante la oración en la vida de un cristiano. Jesús, cada vez que tenía que hacer un milagro, cada vez que tuvo que tomar una decisión importante como comenzar su ministerio, el bautismo o elegir a sus discípulos, primero, antes de que arranque el milagro, siempre dice, y Jesús oró. O Jesús estaba orando, o orando Jesús le fue manifiesto. Y es muy importante que nosotros podamos tener este concepto, que Lucas pone énfasis, también darle la misma énfasis en nuestras vidas. Y a pesar del énfasis que le dio Lucas a la oración, el tema más prominente y sobre lo que él más quería que nosotros tuviéramos en cuenta y que pudiéramos tomarlo para nuestras vidas es el Espíritu Santo. Hay muchísimas más referencias del Espíritu Santo, ¿sí? Y en Lucas que en Mateo y Marcos juntos. Lucas cierra su libro del Evangelio con la promesa del Espíritu Santo, que es el mismo que nos llena para vivir una vida en victoria y que nos lleva a vivir también una vida de servicio. Lucas redacta su prólogo en griego, pero en el griego clásico. En cambio, ya para terminar, el resto del libro y Hechos de los Apóstoles lo escribe en griego helenístico, que era el griego era el idioma que utilizaban los grecos romanos. Respecto de los milagros en el libro de Lucas, hay 6 milagros que son exclusivos del libro de Lucas. Y como habíamos dicho antes, que hacía énfasis en los pobres y en los oprimidos, justamente estos milagros tienen que ver con eso. Estos milagros son la pesca milagrosa, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, cuando Jesús sana a la mujer en el día de reposo, Jesús sana a un enfermo, 10 leprosos son limpiados, y cuando el otro milagro es cuando le reconstruye la oreja al soldado romano cuando lo apresan a Jesús. Esto lo podemos ver en Lucas 22, 49 al 51. Respecto a las parábolas, hay 18 parábolas también que son del libro de Lucas.
siendo dos de ellas las más importantes que habíamos mencionado al principio, cuando decíamos que Lucas era el libro más literal, que son el hijo pródigo y el buen samaritano. Las otras parábolas son el acreedor y los deudores, el préstamo al amigo, el siervo vigilante, el rico insensato, la parábola de la higuera estéril, los convidados a las bodas, la construcción de la torre, el rey que va a la guerra, la moneda perdida, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, el deber del siervo, la viuda y el juez injusto, el fariseo y el publicano y la parábola de las 10 minas. Hay algunas parábolas que no tienen nombre y que se los he puesto yo, quiero aclararles. El título es autoría mía, pero es más o menos de qué se tratan, ustedes la pueden leer. En resumen, el libro de Lucas es el libro más largo, el libro más literario, el libro más histórico y el libro más doctrinal. Los invito, como en todos los estudios, a que ustedes puedan instruirse, leer la palabra y poder aprender un poco más acerca de nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros somos seguidores de Jesús, que podamos encarnar sus palabras, sus actos y todo lo que Él nos enseñó para poder tener una vida, como decíamos recién, a través del Espíritu Santo, llena de victoria. Como enseñanza, no se olviden acerca de la oración y que cada día y cada paso que puedan dar, incluso las decisiones importantes de su vida, ya sea antes o después, puedan tener siempre presente la oración y el hablar con nuestro Padre. Que Dios les bendiga y que tengan una hermosa noche. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerca un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo le encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano, se compadeció, le tendió la mano, curó sus heridas con aceite y vino. Con mucho cuidado lo subió al pollino, en una posada del pueblo vecino lo deja encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? Bien, 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 qué bonito.